Buenos días, mi nombre es Axel Alberto Machangando Vélez, soy estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. Estoy en noveno semestre y hoy les haré el análisis de la sentencia número 1158-17-EP/21 de la Corte Constitucional dada el día 20 de octubre del año 2021. Esta sentencia, la cual podemos darnos cuenta que se aleja puntualmente de lo que nos menciona un test de motivación. Este test comprendía un conjunto de parámetros que ayudaba a la verificación de la vulneración de los derechos en un proceso legal. Y existen lo que son, en esto nos menciona tres parámetros que existen. Primero es la razonabilidad, segundo es la lógica y la tercera es la comprensibilidad. El primer parámetro es la razonabilidad. Este requisito es un requisito fundamental para determinar una sentencia que ha sido debidamente realizada conforme a derechos, pues su importancia radica en las reglas citadas, es decir, en las normas, en la jurisprudencia y en los principios, y que dichos enunciados jurídicos se ajusten entre sí, sin evidenciar ningún tipo de contradicción o antinomia. El segundo elemento es la lógica. El elemento lógico de la sentencia radica en las ideas expuestas en un dictamen, que tengan un orden congruente y real, así como también el planteamiento de silogismo coherente y no de carácter absoluto, y de cuyo análisis se desprenda la conclusión o la resolución. Ya. Y el último y tercero es la comprensibilidad. Este elemento ha sido muy discutido en la práctica, en primer lugar por las falencias que puede ocasionar a la omisión de este requisito de motivación judicial, y en segundo lugar por la sencilla razón de que la comprensibilidad debe estar compuesta por enunciados claros, lógicos y sencillos, además de concatenarse entre los otros dos requisitos, que es la razonabilidad y la lógica. Su omisión puede automáticamente anular todos los requisitos, es decir, la lógica, la razonabilidad y la comprensibilidad, que son propuestos por la jurisprudencia constitucional. La Corte Constitucional ha dejado de hacer uno de estos test de motivación por dos factores principales. El primero es que el test carece de la comprensión fáctica, es decir, este carece de la comprensión sobre los hechos dados en el proceso y antes de este. Y segundo, el test solo exige la comprensión correcta y perfecta, cuando con una motivación suficiente bastaría para seguir. Se dice que la Corte Constitucional se aleja del test de motivación por una serie de desaciertos por parte de la misma Administración de Justicia, que usaba el test como una excusa sin garantizar el adecuado uso de esta. Por lo cual, en esta sentencia se llega a entender que se realiza una serie de análisis valorativo donde llegan a decir que los parámetros del test no son los adecuados para su uso, ya que el uso de ellos podrían distorsionar o podrían dar una mala comprensión de los hechos. Por lo cual, la actual forma de motivación debe comprender y enunciar ciertos parámetros. Primero, enunciar cuáles son las normas y principios en los cuales se fundamentan para tomar la decisión. 2. Enunciar los hechos del caso. Y 3. Explicar la pertinencia de la aplicación de estas normas a los hechos que se dieron por probados. La garantía de motivación lo que pide no es que se cumpla por completo lo que es el test de motivación, sino que exige una suficiente motivacional donde los hechos y las decisiones no estén sujetas solo a la buena aplicación de la norma, sino también a de los hechos, sino al proceso argumentativo sólido que se entenderá como un ejercicio de comunicación entre las partes, que sería lo que es la argumentación. La Corte mismo nos da una serie de ejemplos donde las sentencias, su motivación es estructuralmente completa, es decir, que nuestra sentencia que muestre en la sentencia la norma en la que se fundamenta o se fundamentó los hechos. La sentencia nos define un tipo de tipología de deficiencia motivacional. Como ejemplo tenemos lo que es la inexistencia de motivación. Consiste en que la motivación contiene lo que es una premisa fáctica, que son aquellos hechos requeridos a los hechos que declaren probados en el proceso, a la premisa normativa, que son las normas en las cuales se está basando el proceso, y las conclusiones, que serían las sentencias o dictámenes de los jueces. Si no existe una de estas, no existiría una motivación como tal. Esta sería la más sencilla de todos los ejemplos. El segundo ejemplo nos da lo que es insuficiencia de motivación. Para hablar sobre insuficiencia dependerá del proceso en que se encuentre. Habrá un estándar de insuficiencia diferente por cada proceso, que será diferente. Por ejemplo, en el ámbito penal será menor que en el ámbito administrativo, donde en el ámbito penal debe aclararse cómo se
es que responden el argumento de las partes. Y por último, tenemos lo que es la apariencia de motivación, donde se llama en la doctrina es falsa apariencia, donde la sentencia pareciera que estuviera debidamente motivada. Sin embargo, dependiendo de los hechos que se den en la sentencia, en el momento del proceso, no se da cuenta que la sentencia no está motivada como tal. Y nos da 4 casos en los cuales se puede dar, que es cuando hay incoherencia, inatinencia, incongruencia e incomprensibilidad. Cuando hay incoherencia, cuando existe una falta total de coherencia entre varias ideas, acciones o cosas en el momento de un proceso. Cuando hay inatinencia, es aquel resultado irrelevante, impertinente e inadecuado al contexto en el que se emite. Y cuando hay incongruencia es cuando el juez en un momento da una sentencia sobre un acto o sobre un suceso que las partes no los pidieron. Es decir, que las partes no tenían pretensiones sobre ese hecho. Y incomprensibilidad en cuanto en el sentido no se entienda la sentencia no sea comprensiva con los hechos sucedidos. Gracias.